La tragedia ocurrida en el día de ayer en San Cristóbal pone de manifiesto la necesidad de un mejor ordenamiento del territorio. El territorio es el espacio donde habitamos y hacemos todas nuestras actividades productivas, lúdicas y demás, todos los ciudadanos de República Dominicana. Y es que no es posible que en un mismo territorio convivan actividades industriales, comerciales, así como habitacionales, porque cuando ocurren este tipo de accidentes, las víctimas son mayores, porque prácticamente es algo inevitable que las pérdidas de vida se magnifiquen o que se aumenten, porque están todos en un mismo territorio haciendo distintas actividades. Y este no es el primer accidente que ocurre, ya van 3 en un periodo de tiempo relativamente corto. En el día de hoy, el vocero de la presidencia anunció que el presidente Luis Abinader suspendía las actividades programadas para mañana, día 16 de agosto, en Pedernales, para concentrarse junto con todo el gobierno en ir en auxilio de las víctimas y sus familiares de la tragedia ocurrida ayer en San Cristóbal. Es hora de ordenar nuestro territorio. No podemos seguir esperando o que se repitan este tipo de eventos que llevan dolor, muerte y luto a todas las familias que trabajan en todo el territorio nacional, aunque este ordenamiento cueste tiempo y cueste dinero. Nuestras condolencias a las víctimas y a los familiares de las mismas por la tragedia ocurrida ayer en San Cristóbal. La televisión llegó a nuestras vidas. Inició sin color, pocos sonidos, pero llena de emociones. La calidad de la imagen evolucionó junto a nosotros. Rompió todos los esquemas de lo que parecía posible. El mundo continúa evolucionando. La televisión también. Brindándote las mismas emociones de siempre, ahora en la palma de tu mano. Win TVO, televisión en línea gratis, donde quiera que estés. Eres el mundo, sus complejidades, cultura, datos curiosos. ¿Te suena raro todo esto? Te invitamos a que conozcas más en Documentales VMN. Vívelos por Voz Media Network. Dale la vuelta al mundo conociendo las curiosidades más interesantes. Conoce más. Descubrimientos. Cultura. Naturaleza. Ciencia. Conoce más. Vívelo por Voz Media Network. Continuamos en CAE la Noche. Como dijimos en la parte introductoria, hace falta un mejor ordenamiento territorial. El año pasado se aprobó la Ley de Ordenamiento Territorial, Asentamientos Humanos y Uso de Suelo por parte de esta administración, que es una ley que va a permitir que el territorio se organice de mejor forma. Cuando digo el territorio, es el espacio donde todos los dominicanos pues compartimos nuestras actividades productivas, recreativas, habitacionales y demás, y lógicamente tiene que haber alguna diferenciación. Anteriormente habían ciudades o parques industriales y esos estaban divididos de los sectores habitacionales y estos de los sectores comerciales. Sin embargo,
el modelo de desarrollo económico dominicano ha sido un poco anárquico en el tema del ordenamiento territorial y algunos especialistas en la materia, sobre todo urbanistas, lo viven señalando cada cierto tiempo. Y cada vez que pasan este tipo de accidentes provocados por un mal manejo de combustible, cuando hace explosión, pues lógicamente el daño, no solo material, sino fundamentalmente en pérdidas humanas, es más grande que si el territorio hubiese estado ordenado previamente. Es decir, si donde habían actividades industriales de transformación o de uso de combustible, hubiese estado distante del lugar donde habían comercios o donde habían residencias. Entonces, las pérdidas humanas y materiales hubiesen sido menores. Por eso es importante dar apoyo, repito, a esta ley que fue aprobada el año pasado, la ley de ordenamiento territorial, asentamientos humanos y uso de suelo, para delimitar en el territorio el uso que vamos a darle a la función delimitada. Es decir, miren, aquí es para construcción de vivienda, aquí es para usos industriales y aquí va a algunos usos comerciales. Usos comerciales pueden convivir medianamente con el tema habitacional, se pueden hacer plazas comerciales, malls y demás, pero el tema industrial o de uso de combustible no debiera convivir o estar cerca de un territorio donde hay comercios y donde hay, casas y apartamentos o asentamientos humanos, porque hay que mirar el costo que esto tiene. La vida es inconmensurable, la vida es el mayor valor que tienen los seres humanos, pero estamos viendo lo que sucede. Y repito, esta no es la primera, estuvimos hace unos años con una tragedia que pasó también en un sector populoso de la capital. Después vimos otro que ocurrió cuando una estación de envase y expendio de gas licuado de petróleo también hizo explosión. Y lógicamente hay que tener cuidado con todo el tema de la seguridad industrial, pero sobre todo con el tema del ordenamiento territorial. ¿Por qué? Porque cuando en un mismo territorio convergen muchas cosas, muchas actividades productivas y de otra índole, ¿qué pasa? Que los servicios públicos colapsan, el acceso a agua potable, alcantarillado, ni hablar del tema de la energía eléctrica, porque de repente si usted tiene una red eléctrica para distribuir energía a un edificio, tiene un transformador de energía de una capacidad determinada. Pero si además en ese mismo territorio usted pone 10 negocios, pone comercios, y pone otras actividades lúdicas, vamos a hablar en español, usted pone una discoteca, usted pone una estación de venta de gas, usted pone un comedor, usted pone cualquier cosa, ¿qué va a pasar? Que ese transformador va a colapsar porque no va a tener la capacidad de generar o de transformar la energía que va a demandar aguas abajo toda esta transformación que tuvo el territorio. Y se producen estos cortocircuitos o se producen accidentes por el manejo o el mal manejo de los combustibles y de repente pasan estas tragedias. Y digo que son accidentes porque estas tragedias son producto de accidentes. Nadie tiene una intención de producirla. Pero la tragedia lamentablemente lleva luto, dolor y pérdidas económicas y emocionales a todas las familias que están en ese territorio. San Cristóbal es, digamos, una de las ciudades con mayor población, una de las más pobladas, es una, como se conoce en otros países, es una ciudad casi dormitorio, porque muchas personas laboran en el Gran Santo Domingo, en el Distrito Nacional, y en las noches se trasladan a la provincia de San Cristóbal, donde se produjo el accidente cerca, o lo que antes se llamaba el mercado de abastos o algo así, en San Cristóbal, y hay muchos comercios por ahí.
Actualmente el tema de la energía eléctrica, el tema de las telecomunicaciones se ha visto afectada por la explosión que obviamente afectó toda la infraestructura para apoyar dichos servicios. Entonces, repito, esto es un tema, el ordenamiento territorial tiene un costo de tiempo, porque no se pueden hacer los cambios de manera rápida, también tiene un costo económico, porque hay que declarar de utilidad pública algunas propiedades para dar un mayor espacio, para ordenar el territorio, pero hay que hacerlo de forma paulatina, pero sí hay que hacerlo. Repito, esto no es un tema fácil, este es el resultado de un modelo de desarrollo económico un tanto anárquico como el nuestro, sin planificación, y que es importante comenzar a revertir, ¿no? Y ojalá que no se sigan repitiendo este tipo de accidentes. Necesitamos todo un tema de entrenamiento, de seguridad industrial en el uso de combustible, en temas que no se pueden, digamos que no pueden converger, porque también este accidente se da en un momento donde las altas temperaturas están en su máximo en este mes de agosto, y todo el tema del calentamiento global también afecta este tipo de actividades industriales. Lo digo porque lógicamente el calor afecta cualquier tema que tenga que ver con combustible, y sobre todo con combustibles que son envasados a presión, ¿no? Que necesitan una presión determinada, y cualquier elemento que lo saque de ese equilibrio pues puede provocar una explosión, como parece que al efecto provocó en San Cristóbal. De verdad que volvemos a reiterar nuestras condolencias a los familiares de las víctimas y a toda la comunidad de San Cristóbal y al país, porque las imágenes que hemos visto son dantescas, las familias desesperadas buscando los cuerpos de algunos desaparecidos. Vimos que en el día de hoy la unidad canina especializada por parte de las autoridades de rescate pues han comenzado a funcionar para ver si encuentran con vida o cuerpos de personas que están desaparecidas, que podían estar dentro de los escombros o por debajo de cualquier vehículo que fue o al interior de los vehículos que fueron impactados y que se incineraron producto de la explosión. De verdad que es una situación difícil, delicada, y estamos viendo ya al gobierno dominicano, digamos, poniendo todo su esfuerzo para ir en auxilio de las víctimas, y que así sea. Hemos visto al ministro de la Presidencia, a Joel Santos, que está desde ayer en San Cristóbal, que durmió prácticamente en la provincia y que desde temprano ha estado despachando también algunos funcionarios vinculados al área de salud. Esta mañana estuvo el presidente Luis Abinader por allá, y como dije en la parte introductoria, el vocero de la presidencia anunció que se suspendían las actividades programadas para el 16 de agosto para que el gobierno concentrara todo el esfuerzo en ir en auxilio de las víctimas de esta tragedia ocurrida en el día de ayer en San Cristóbal. Vamos a la pausa y seguimos aquí en CAE la Noche. La televisión llegó a nuestras vidas. Inició sin color, pocos sonidos, pero llena de emociones. La calidad de la imagen evolucionó junto a nosotros. Rompió todos los esquemas de lo que parecía posible. El mundo continúa evolucionando. La televisión también, brindándote las mismas emociones de siempre, ahora en la palma de tu mano. Win TVO, televisión en línea gratis, donde quiera que estés. Dale la vuelta al mundo conociendo las curiosidades más interesantes. Conoce más. Descubrimientos. Cultura. Naturaleza. Ciencia. Conoce más. Vívelo por Voz Media Network. El mundo. Sus complejidades. Cultura. Datos curiosos. ¿Te suena raro todo esto? Te invitamos a que conozcas más en Documentales VMN. Vívelos por Voz Media Network.
Continuamos en Cada Noche y lo que está pasando en la economía china está generando preocupación en las autoridades de ese país. Y es que las actividades productivas se han visto afectadas por una desaceleración importante en el crecimiento de la economía china, considerada como el motor de la economía global. Y esto es importante establecerlo porque el Banco Central chino dispuso una reducción de su tasa de política monetaria para reducir la tasa de interés, que ya era de las más bajas de todo el mundo. Entonces es un tema que hay que mirar. Pero vamos, señor director, a ver algunas láminas que vamos a compartir con ustedes para el análisis, para que se puedan dar. Miren cómo han estado las ventas en China. Estas son las ventas minoristas. Fíjense que durante el pasado mes de julio, aunque aumentaron ligeramente a 0.7%, superando el 0.3% anterior, todavía están muy lejos de lo que ocurría en enero del año pasado, en enero de este año, perdón, que estaban en 2.8% y venían de terreno negativo a terreno positivo de forma importante. Sin embargo, aquí estamos viendo que la actividad en julio pasado fue de tan solo 0.7%. Un gráfico cortesía de nuestra colega y amiga Janet Quiroz, economista mexicana de consulta obligada en materia de economía internacional. Vamos a seguir, señor director, para ver qué es lo que está pasando en China. Miren aquí las ventas minoristas, pero esta vez anualizadas. Fíjense que en julio, la otra era mensual, ahora estamos viendo la variación anualizada. Fíjense cómo ha venido cayendo desde abril de este año, que fue de 18.4% cuando se compara con abril del año anterior, mayo 12.7%, todavía con dos dígitos, pero ya en junio cayó a 3.1% y en julio pasado se redujo a tan solo 2.5% en términos anualizados. De verdad que esto está preocupando porque están cayendo las ventas, pero también está cayendo la inversión china y eso preocupa mucho, sobre todo a la economía internacional y a los principales aliados de China, los famosos BRICS, ¿verdad? Que es este ordenamiento en materia de acuerdo comercial, que es el más grande del mundo, o es el área comercial más grande del mundo, donde está Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Vamos a seguir, señor director, con la próxima lámina. Miren aquí un tema que ya es algo que produjo o provocó que el Banco Central chino redujera su tasa de política monetaria, y es que el desempleo en China comenzó a crecer y aunque aumentó ligeramente de 5.2 a 5.3, pues ya comienza a prender las alarmas del organismo monetario de ese país, que dicho sea de paso, China tiene una inflación muy baja. Entonces cuando se ve esto hay que tratar que vía una reducción de la tasa de interés, pues se produzca un abaratamiento o un incentivo para aumentar las actividades productivas y así generar un aumento en el empleo. Seguimos, señor director, con esta revisión de la economía china, una economía muy importante para prácticamente todo el mundo. Fíjense aquí un tema importante a la hora de analizar lo que está pasando o los resultados. Aquí estamos viendo la inversión fija bruta acumulada en China en términos anualizados y miren cómo ha ido cayendo desde un 5.5% en febrero pasado a tan solo 3.4% durante el pasado mes de julio. Es una situación compleja porque están cayendo las ventas, pero también está cayendo la inversión bruta. Y eso quiere decir que lógicamente si cae el consumo, cae la inversión, va a caer el Producto Interno Bruto. Por eso el Banco Central chino, vamos a ver la próxima lámina, señor director, vamos a ver qué hizo el Banco Central de China. Fíjense aquí que redujo su tasa de política monetaria y hoy está en cerca de 2,60
es decir, o mejor dicho, 2,65 aproximadamente. Y ahí lo que estamos viendo es que, imagínense lo que es una tasa de inflación de 2,65 aproximadamente o menos, cuando la tasa de política monetaria en Estados Unidos está actualmente en 5,50%. Es decir, casi la mitad está la tasa de política monetaria china, con una inflación mucho más baja que la inflación en Estados Unidos. Pero tiene que hacer frente a ¿qué? A la caída que está teniendo tanto el consumo como la inversión. Y lo está haciendo reduciendo su tasa de interés, ¿no? Para ver cómo incentiva tanto la inversión como el consumo y mejora las expectativas de crecimiento económico de uno de los principales motores de la economía mundial. Parece que este tema, y vamos al piso, señor director, parece que todo este tema de las sanciones en términos tecnológicos que le ha impuesto Estados Unidos, también Europa, a algunos productos chinos y la restricción al acceso a microprocesadores de última generación, pues está afectando tanto el crecimiento vía exportaciones como la demanda interna de China, porque estamos viendo cómo está aumentando, aunque ligeramente, el desempleo, está cayendo el consumo, está cayendo la inversión bruta, porque muchos capitales que iban a China ya están yendo hacia otros territorios para tratar de evitar o de alguna manera saltarse las restricciones o las sanciones que le ha impuesto Occidente a ese país. Entonces estamos viendo, esto es una batalla geopolítica poderosa, pero que ya está teniendo impacto sobre el crecimiento de la economía china, que estamos viendo, repito, como uno de el coloso de la economía, el nuevo coloso de la economía mundial, solamente superado por Estados Unidos vía el consumo, que significa que esta economía, que hoy está liderando un bloque económico en esta nueva fragmentación económica global. China hoy está dentro de ese bloque que se llama Eurasia y está siendo favorecida con la compra de petróleo y sus derivados a precios sumamente bajos. Incluso está invirtiendo en Rusia y en otros territorios que producen hidrocarburos y que están haciendo importaciones de gas natural y demás para apoyar o abaratar la expansión de su industria. Pero sin embargo estamos viendo que está perdiendo mercado a nivel internacional y estamos viendo una caída en el consumo doméstico y una caída en la inversión, así como un aumento en el desempleo. Pero vamos a ver, estos son los resultados de esta guerra no declarada o de esta nueva fragmentación económica global que el Fondo Monetario Internacional advertía que iba a generar problemas como pérdida de productividad y podría generar desempleo y encarecer el costo de la deuda para algunos países en desarrollo, sobre todo para los países latinoamericanos, que están viendo cómo por vía del aumento de la tasa de política monetaria de la Reserva Federal de los Estados Unidos, cuando van a los mercados financieros internacionales a colocar nueva deuda, lo tienen que hacer a una tasa de interés cada vez más alta. Pero queríamos dar esta pincelada de lo que está sucediendo en la economía china, una economía muy importante para el mundo, sobre todo para algunos países latinoamericanos. Algunos analistas ya comienzan a hablar que este es el comienzo de la era de expansión china como la conocíamos, de que China se va a expandir a tasas no como las históricas de los últimos 25 años, sino a tasas más bajas porque ha llegado a cierto umbral y que lógicamente esto va a hacer que la inversión china en otros territorios pues no sea tan intensa como ha sido en los últimos años, fundamentalmente en temas vinculados a materia prima, como cobre, como litio y como otros elementos donde China tiene una ventaja y ha mostrado tener en la transición a la movilidad eléctrica, está teniendo ventaja. Los vehículos chinos son mucho más baratos
que los vehículos que se producen en Estados Unidos y en Europa, los vehículos eléctricos, precisamente porque China tiene un mayor acceso a el litio vía contratos que tiene con algunos países suramericanos, que son ahí está el triángulo del litio, y eso le facilita construir unidades de transporte a precios más bajos que lo que producen sus competidores en Occidente. Pero nada, vamos a la pausa y venimos con un análisis de la economía argentina, que luego del resultado de las PASOs, donde el economista Javier Milei ha llevado la de ganar porque ha tenido mayor aceptación o logró mayor voto popular, pues lógicamente está poniendo al mundo a mirar hacia ese país suramericano, esperando lo que va a suceder en las elecciones en octubre próximo. Al regreso vamos a ver qué está pasando con la economía argentina. Vamos a la pausa y seguimos aquí en Cae la Noche. De aquí voy yo para donde María a buscar el dinero. De ahí paso al banco a pagar la tarjeta de crédito, a pagar la multa que me pusieron y a ver si Michael ya me mandó el dinero. Ay, Rosita, date prisa que aquí yo estoy demasiado tarde. Tú te vas a complicar, mija. No, hombre, no, mira. Esos pagos, la multa también y las remesas, lo resuelves todo en su agente Banreservas. Todo de un pronto y sin pagar comisión, more. Con tantas soluciones a mano, ¿por qué hay que complicarse? No te compliques y utiliza los canales Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. ¿Eres experto haciendo que todo sea? Dale la vuelta al mundo conociendo las curiosidades más interesantes. Conoce más. Descubrimientos. Cultura. Naturaleza. Ciencia. Conoce más. Vívelo por Voz Media Network. El mundo. Sus complejidades. Cultura. Datos curiosos. ¿Te suena raro todo esto? Te invitamos a que conozcas más en Documentales VMN. Vívelos por Voz Media Network. Y ya en la parte final de Cada Noche queremos hacer un análisis de lo acontecido en Argentina luego de los resultados de estas primarias simultáneas y obligatorias que se realizan de cara a las elecciones presidenciales del próximo octubre. Esto porque de alguna manera todos los ojos se han puesto a mirar lo que va a pasar en el proceso electoral argentino, donde el economista de 52 años, Javier Milei, conocido por ser un crítico del sistema y de ser un liberal, un anarcoliberal, como algunos lo han llamado, y de hablar de soluciones que parecen posibles, aunque no tienen mucho sustento o racionalidad económica respecto a dolarizar la economía y demás, pues lógicamente ha puesto los ojos sobre ese país suramericano. Hay que decir que el Fondo Monetario Internacional valoró las medidas que tomó recientemente, luego de conocidos los resultados de las PASO, el gobierno argentino respecto de devaluar su moneda en un 22.3% y de aumentar su tasa de interés. Eso, lógicamente, el Fondo Monetario Internacional dijo que eso facilitaba, aunque necesitaba autorización previa del directorio de esa institución, un desembolso
que llegaría a finales de este mes de 7.500 millones de dólares para aliviar digamos, las cuentas de la República Argentina, fundamentalmente sus reservas internacionales que están en territorio negativo. Pero vamos a ver qué ha estado pasando con el tipo de cambio en Argentina, con el tema de las exportaciones, para que ustedes vean que la situación está siendo compleja, sobre todo para los ciudadanos de ese país. Miren aquí este gráfico. En Argentina hay varios tipos de cambio, es decir, hay una suerte de mercado oficial y hay otro que se llama el dólar blue. Hay varios dólares, pero esta comparación es con la tasa oficial que está en negro, en color negro la línea, y ese dólar blue, ¿verdad? Que es el dólar, digamos, que se vende libre demanda, oferta y demanda, que está en color azul. Entonces, fíjense aquí, en agosto del año 2019, luego de las primarias, donde digamos que el antiguo presidente Mauricio Macri participó y su gobierno, pues se determinó que habían dos tipos de cambio, un cambio oficial, que es esa línea negra, y este otro mercado paralelo, por decirlo de alguna manera, que era un mercado de libre oferta y demanda. Y fíjense que desde agosto del año 2019, antes había un solo o un mismo tipo de cambio, se movían en el mismo sentido, y fíjense cómo a partir de ahí, luego de ese acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y ese desembolso, fíjense cómo comenzó a abrirse la brecha entre el tipo de cambio oficial y el tipo de cambio paralelo. Actualmente ese tipo de cambio oficial está en 365, creo que en 365 pesos argentinos por dólar. Sin embargo, fíjense que el dólar blue hoy está cerca de 680 pesos el cambio, 680 pesos argentinos por dólar. Imagínense, y vamos aquí al piso, señor director. Imagínense lo que esto significa, que un bien, en este caso, una medida, el tipo de cambio que refleja las relaciones comerciales de un país respecto de otro, del resto del mundo, porque hay un tipo de cambio nominal y un tipo de cambio real que debe reflejar esas diferencias, ¿no? Que tienen que ver con el costo de los bienes y servicios en un tercer país que con el país que se está evaluando. En economía hay una ley que se llama la ley de un solo precio, y es que un bien o un servicio, en este caso el tipo de cambio, debe tener un único precio, porque si no hay incentivos a que alguien compre al precio más bajo y venda al precio más alto sin ningún riesgo. Estaría lo que se llama en finanzas, estaría arbitrando, ¿no? Que es ganar dinero sin riesgo. Bueno, entonces este tipo de estructura se presta para eso, ¿no? Pero lógicamente el mercado, si usted compra y paga con tarjeta en algunos lugares y usted no es extranjero, a usted le aplica la tasa del mercado oficial. Pero si quiere comprar dólares para pagarlo, casi va a tener que ir al blue, ¿no? A comprarlo a 600 y tanto dólares, pesos por dólar, a una tasa muy distinta. Y va a tener que ir a pagar esos dólares a esa tasa. Pero vamos a ver con la próxima lámina, señor director, para seguir viendo estas explicaciones que hay que dar. También estamos viendo cómo el tipo de cambio oficial y el tipo de cambio paralelo, cómo se están moviendo. Y de verdad que eso es, cuando se toma diciembre del año 2015, fíjense que hasta mediados del año 2019 se movían prácticamente iguales, ¿no? Ese movimiento del tipo de cambio oficial y el movimiento del tipo de cambio paralelo. Aquí se invierten un poco, porque aquí es el valor real del peso. Es decir, cuando usted mira, ¿verdad? Esa línea azul, que es como se ha estado moviendo el tipo de cambio en términos paralelos, fíjense que esa línea azul está ahí,
porque es el tipo de cambio oficial, prácticamente no ha habido grandes variaciones y se movió. Pero cuando uno mira la tasa o el tipo de cambio en términos paralelos, fíjense que esa línea roja, fíjense cómo ha caído y fíjense la brecha que hay sobre el precio del tipo de cambio, que es un precio de la economía. O sea, para un mismo tema hay dos precios y eso, lejos de ordenar una economía, lo que genera es mayor incertidumbre. Entonces aquí estamos viendo, señores, algo increíble, algo increíble. Cuando uno mira el tipo de cambio oficial, ¿verdad?, que es esa línea azul, que es la relación pesos argentinos por dólar, es más fuerte. Pero cuando uno mira el mercado paralelo, que es el que realmente la gente busca y utiliza en mayor medida para sus actividades económicas y de consumo en sentido amplio, ¿no?, y financiera, estamos viendo que esa línea roja está muy por debajo. Y la brecha que hay se ha ido expandiendo en el tiempo, se ha ido ampliando. Fíjense que antes del 2019 era prácticamente una línea sobre otra, se movían iguales. Pero después que se determinó este tipo oficial y este mercado paralelo, fíjense lo que ha estado pasando. Y lógicamente, cuando uno va a mirar los precios se reflejan más por el tipo de cambio paralelo que por el tipo de cambio oficial. Por eso esa inflación o esa hiperinflación que está teniendo Argentina. Porque lógicamente ahí por el lado fiscal se está aumentando la emisión monetaria y por el otro lado las reservas internacionales se están viendo mermadas. Entonces, si hay menor oferta de dólares y una mayor, digamos, demanda vía aumento de la emisión monetaria, ¿qué va a pasar? Que esa línea roja cada vez se va a ampliar la diferencia o la brecha va a ser mayor que con la línea azul que está arriba, porque el tipo de cambio de arriba es un tipo de cambio oficial indicativo, pero no es un tipo de cambio de mercado. Entonces, eso es lo que está detrás de esa hiperinflación de Argentina, esa mega devaluación que se está viendo y que lógicamente está teniendo un efecto político, un efecto electoral. Y solo hay que ver las propuestas del candidato Javier Milei para que usted se dé cuenta de que, bueno, algunas no parecen racionales desde ningún punto de vista. Pero lo que hay detrás, vamos al piso, señor director, pero los ciudadanos argentinos están fastidiados con J de gobiernos que han deteriorado su calidad de vida, con explicaciones múltiples. Pero en términos estrictos, lo que ha estado pasando es que su nivel de vida se ha venido cayendo, su poder de compra. Imagínense que la inflación estaba en 110% y con estas medidas de devaluación de un 22.3% y un aumento de la tasa de interés, lo que va a pasar, que pudiera aumentar aún más, podría aumentar incluso en 2 dígitos en un solo mes. ¿Y quién puede? Porque cuando vienen a hacer negociaciones en términos, digamos, de ajuste salarial, ya cuando usted viene a ajustarle su salario, ya usted prácticamente ha perdido en términos totales su poder de compra. Pero vamos a ver, señor director, con la última lámina antes de terminar el programa, para que ustedes vean qué ha estado sucediendo con las inversiones, con todo, porque de verdad que hay que escribir un capítulo especial para definir la economía argentina, porque es una economía compleja y de explicar más compleja todavía. Como un país que recibe un megapréstamo del Fondo Monetario Internacional, pues de repente, lejos de, lejos de ajustar la economía se desajustó más.
Claro, hay que decir que también todo el efecto de la pandemia y demás les ha afectado fuertemente, ¿no? Y la resiliencia de la economía argentina no ha sido igual que la resiliencia de la economía dominicana, por ejemplo. Por eso es importante a la hora de evaluar la economía dominicana, sobre todo en esta gestión, lo importante es que el gobierno o sus voceros entiendan que no es comparar la economía dominicana de estos últimos 3 años con la economía dominicana previa a la llegada de la pandemia. No, porque lógicamente previo a la llegada de la pandemia, la economía dominicana no está en iguales condiciones que estaba previo a la llegada de la pandemia, como ninguna economía en el mundo. Porque es que este fue un choque externo y compuesto, porque luego vino un shock inflacionario por la invasión rusa a Ucrania y las sanciones que le impuso Occidente al país invasor en términos comerciales. Pero lo importante es hacer un análisis de cómo está la economía dominicana respecto de sus pares de la región luego de estos 2 choques económicos consecutivos. Ese es el análisis que debieran hacer los voceros del gobierno, porque la oposición, pues lógicamente que va a querer hacer este análisis que prácticamente desconoce estos 2 choques económicos consecutivos. Es decir, antes de la pandemia y después de la pandemia. Bueno, pero que esta administración llegó en medio de la pandemia. Entonces, el análisis tiene que ser porque hay un cambio estructural, fue un choque externo muy poderoso, no solo en República Dominicana, sino en todo el mundo. Entonces, el análisis que yo les recomiendo a los voceros del gobierno que hagan es el análisis de la resiliencia de la economía dominicana y cómo se encuentra hoy nuestra economía respecto de nuestros homólogos en el continente, sobre todo en Latinoamérica. Si estamos mejor, si estamos peor, si hemos creado empleo, cómo está el riesgo país, si hemos seguido atrayendo inversión extranjera, ese es el análisis, porque los especialistas o los políticos de la oposición van a hacer la comparación como si no hubiese existido estos choques económicos. Así es que no me queda más que darle las gracias por la sintonía y voy a volver con este tema del análisis económico a propósito de que ya entramos, ¿no?, en medio de un proceso electoral, primero interno en el partido de gobierno y luego ya electos los candidatos oficiales de cada organización política, ya entraríamos en tierra derecha para las elecciones, primero las elecciones municipales y luego las elecciones presidenciales y congresuales. Así es que muchas gracias por la sintonía y mañana nos volvemos a encontrar cuando sean las 7 y empiece a caer la noche.